¿Qué hace exactamente el Estado? ¿De dónde saca su poder? Y sobre todo, ¿cómo le hacemos para siquiera empezar a entender algo tan inmenso? Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en la disciplina que se encarga de estas preguntotas, la teoría del Estado. La verdad es que la pregunta impone, ¿no? Es abrumadora. Y justamente por eso, para poder darle una mordida a este tema, se tuvo que crear un campo de estudio muy específico. Y lo más curioso es que la clave para entenderlo está, pues, en su propio nombre. Ok, este va a ser nuestro mapa del tesoro. Primero vamos a desmenuzar qué onda con la palabra teoría. Luego, a qué nos referimos con el Estado. Después veremos cómo se juntan estas dos cosas, su relación inevitable con la política. Y al final, la pregunta clave. ¿Por qué todo esto sigue siendo tan importante hoy en día? Venga, arranquemos con la primera parte, teoría. Y aquí, ojo, hay que quitarnos de la cabeza esa idea de que es solo una teoría, como si fuera una simple suposición. No, no, no. En este contexto, el significado es mucho, pero mucho más profundo y potente. Fíjense, la palabra viene del griego teorín, que es algo así como contemplar. Pero no es un ver por encimita, ¿eh? Es observar algo con una atención súper concentrada, casi como si estuviéramos meditando sobre ello. Así que no es una coherencia, es más bien como usar un lente de muchísima precisión para ver la realidad. Y aquí se pone interesante, porque se hace una distinción que es clave. Pensemos que la teoría es el conocimiento puro, es el porqué de las cosas. La práctica, por otro lado, es la acción, es el cómo llevamos ese conocimiento al mundo real. Una cosa es saber por qué vuela un avión, y otra muy distinta es saber cómo pilotearlo. Y otro punto importante, no es lo mismo que una hipótesis. Una hipótesis es, digamos, un ¿qué tal si? Es un punto de partida, una posibilidad que se pone a prueba. En cambio, una teoría, sobre todo en ciencia, ya es una explicación sólida, bien fundamentada que está respaldada por un montón de evidencia. Y por último, la diferencia con una doctrina. A ver, la teoría intenta ser como un árbitro, objetiva, imparcial, analizando los hechos tal como son. La doctrina, en cambio, ya tiene un equipo, parte de una creencia, de un valor, y lo que busca es defender una postura. Entonces, resumiendo todo esto, cuando decimos teoría en este tema, estamos hablando de una herramienta súper poderosa para analizar la realidad. Es una forma de ver las cosas de manera profunda, sistemática y, bien importante, siempre tratando de ser objetivos. Perfecto, ya quedó clara la parte de teoría. Vámonos ahora a la segunda mitad de la ecuación. ¿Qué es exactamente el estado del que estamos hablando? ¿A qué nos vamos a enfocar? A ver, para que el estudio tenga sentido, hay que ponerle límites. Es como querer tomarle una foto a todo el universo. Imposible, ¿verdad? Hay que enfocar. Por eso, la disciplina no se mete con los imperios de la antigüedad o las ciudades-estado griegas. No, se enfoca en una forma de organización política muy específica. Y como lo dice el mismísimo Hermann Heller, un peso pesado en este tema, el objeto de nuestra teoría del Estado es, por tanto, únicamente el Estado tal como se ha formado en el círculo cultural de Occidente desde el Renacimiento. O sea, estamos hablando del Estado moderno, el que nació allá por el Renacimiento en Europa, con las monarquías nacionales y todo ese rollo. Ahora sí, es momento de juntar las dos piezas del rompecabezas, teoría y Estado. Pero ojo, porque esto no es una simple suma. La teoría del Estado no es una disciplina que va por su lado, solita. Es más bien una gran sintetizadora. O sea, no empieza desde cero. Imagínense que es como un chef que no cultiva sus propios ingredientes, sino que va al mercado y escoge lo mejor de varios puestos para crear un platillo totalmente nuevo. Pues así, la teoría del Estado toma los resultados de otros campos de estudio político. Y sus ingredientes principales son tres. Primero, de la filosofía política. Agarra las grandes preguntas, el cómo deberían ser las cosas. Segundo, de la historia política. Toma los datos, el contexto, la película completa de cómo hemos llegado hasta aquí. Y tercero, de la ciencia política, pues toma el análisis duro, el estudio de los hechos tal y como son. Pero, y esto es súper importante, no es nada más un copy-paste de información, no es un resumen. Lo que hace es tomar todas esas piezas sueltas y las reelabora, las cocina para crear algo mucho más profundo, más coherente, un entendimiento unificado del Estado. Y aquí es donde la cosa se pone complicada. A ver, si esta disciplina estudia la política, ¿de verdad puede ser 100% neutral? ¿Es posible analizar la política sin hacer política? Es una tensión que no se puede evitar. Esa es, literal, la pregunta del millón. ¿Puede alguien que investiga la política, por más objetivo que quiera ser, quitarse por completo sus valores, sus creencias, sus propias experiencias? Sobre todo cuando estudia algo que le afecta tan directamente como el estado en el que vive.
Y justo sobre esto, Heller dice algo genial. Básicamente, que la persona que estudia el Estado y el Estado que es estudiado están pegados. O sea, quien investiga no está viendo hormigas en un frasco desde afuera. No, es un ciudadano que vive dentro de esa realidad que analiza. Es juez y parte, querramos o no. Así que la conclusión es bastante directa. El estudio del Estado nunca, pero nunca, está libre de valores. No basta con describir lo que hay. Forzosamente tiene que entrarle al debate de lo que debería haber, usando criterios como la justicia, el bien común o el orden. Y todo esto nos trae a la última parte. En un mundo como el de hoy, que está obsesionado con los datos, con las encuestas, con la ciencia dura, ¿qué papel le queda a algo como la teoría del Estado? ¿Todavía sirve de algo? Es que, fíjense, hay dos maneras de ver esto. Por un lado, la ciencia política nos da el qué, los datos duros, los hechos, la observación. Súper necesaria, claro. Pero la teoría del Estado nos da el por qué y el para qué. Pregunta por el significado, por el valor, por la justificación de esos hechos. Es la que se atreve a evaluar críticamente. Y esta frase lo resume todo a la perfección. La ciencia sin teoría es una clasificación de hechos sin significado ni valor. O sea, puros datos que no nos dicen nada. La teoría sin ciencia sería una abstracción estéril, o sea, puras ideas en el aire sin contacto con la realidad. Se necesitan mutuamente, sí o sí. Porque, al final del día, los problemas más grandes que tenemos no se resuelven solo con hojas de cálculo. Piensen en la crisis de autoridad, la discriminación, la explotación, ese sentimiento de frustración que a veces se siente en el aire. Esos son problemas profundamente humanos que los datos pueden medir, pero no pueden resolver por sí solos. Y con esto llegamos al final. La ciencia y la tecnología son herramientas increíbles, indispensables, claro que sí. Pero la pregunta queda abierta. ¿Pueden ellas solitas responder a las preguntas más hondas sobre la justicia, sobre la autoridad, sobre el sentido de nuestra vida en comunidad? Quizás para eso, para navegar esas aguas tan profundas, seguimos necesitando y mucho a la teoría.